Buenas noches. En el presente video se expondrá el parcial número 4 de procesamiento digital de señales. El grupo está conformado por Paula Ramírez y quien les habla Diana Chaparro. A lo largo del parcial, este parcial se desarrolló procesando dos señales de ESG. Entonces, lo primero que se realiza es la visualización de las señales. Entonces, por ejemplo, tenemos la visualización en la figura que está mostrando mi compañera, pero entonces para poder procesarla y poderla analizar mejor, entonces lo que se hace es fragmentarla. El objetivo del parcial entonces es eliminar el ruido de las señales, entonces se va a realizar por tres métodos: media móvil, filtros ideales tipo FIR y análisis por Wavelet. Entonces, en el primer caso, iniciamos con media móvil. Entonces, este filtro se trabaja con ventanas de datos que varían a medida que avanza la ventana sobre la señal. Para identificar la que tiene mejor filtrado, entonces se prueba con ventana unitaria y luego con otros tres tipos, que serían Hamming, Hanning y Kaiser. Entonces, iniciamos con ventana unitaria. En ventana unitaria se va a analizar por varios tipos de muestras: 21, 51, 101 y 1001. Cada una de estas muestras se les va a realizar 5 pasadas y pues se va a analizar así. Entonces, empezamos con la primera señal y con 21 muestras y la primera pasada. Entonces, se puede ver que la señal presenta un poquito de ruido, pero pues tiene un buen comportamiento respecto a la original. En la segunda pasada, pues ya se puede ver que se va como disminuyendo un poquito más el ruido, pero también se disminuye el comportamiento de la señal respecto a la original. A medida que se va aumentando las pasadas, se va mejorando el ruido, pero entonces se está perdiendo un poquito de información. Cuando analizamos en la señal con 51 muestras, perdón, ya se puede ver que se pierde mucha más información y también se presenta mucho más ruido. A medida que se va aumentando las pasadas, pues el ruido se va disminuyendo y la información también se va perdiendo, se va suavizando demasiado ya la señal. 101. Bueno, entonces para las muestras de 101 ya se puede ver que la señal, a medida que aumentan las pasadas, se va disminuyendo, se va suavizando demasiado. Entonces hay una pérdida de información muy grande. Y si analizamos ya las de 1001, ya la señal, o sea, se vuelve recta, entonces ya no hay ninguna representación respecto a la original. Comparación. Bueno, entonces si comparamos el resultado obtenido con ventana unitaria respecto a la señal que nos proporciona la base de datos ya filtrada, entonces una de las diferencias es que la señal que nosotros obtenemos se encuentra pues con un menos ruido, pero la señal que ellos nos están mostrando también ellos la ubican pues en su eje cero. Nosotros sí pues la mantenemos respecto a la original. Señal 2. Entonces, para la señal 2 se realiza lo mismo que la primer señal. Honey. Bueno, entonces analizamos Honey. también los otros tipos que sería Hamming. Entonces, en Hamming se puede ver que en 1000 muestras, pues la señal se encuentra total, o sea, no hay información que nos proporcione. Esto pasa lo mismo para Hani y para Kaiser. Cuando se analizan las 101 muestras, pues ya se puede ver un comportamiento más cercano a la señal, pero de todos modos, pues se puede ver un comportamiento pues todavía muy alejado de la realidad. 51. Esto pues se realizó para Kaiser y para Hamin y Hanin. Y de igual forma para 51 muestras. Entonces ya se puede ver que en Hamin se encuentra pues un comportamiento más cercano al original.
De igual forma para Hamming y de igual forma para Kaiser. En Kaiser se puede ver que se presenta mayor ruido que en los otros dos tipos. Cuando ya se analiza entonces en 21 muestras, en el caso de Hamming, pues la señal presenta ruido, pero ya hay una aproximación mejor, o sea, ya más cercana a la original. En Hamming pues se presenta un poquito menos de ruido y de igual forma pues es muy similar a la Hamming. Y para la Kaiser se presenta un comportamiento más cercano y esto con menos ruido que las dos presentadas anteriormente. Señal 2. Entonces, para la segunda señal se aplicó los mismos pasos que la primera señal, entonces se fragmentó, se utilizó media móvil, vamos con 1001, las primera, segunda, tercer pasada, y bueno, hasta quinta pasada, para 101, entonces se puede ver un comportamiento más cercano al original. En 51 también se puede ver un comportamiento, pero también se puede ver que hay pérdida de información, como la amplitud de la señal. Y para 21, entonces aquí pues ya se presenta un comportamiento mucho más cercano, casi perfecto, y pues con un poquito menos de ruido a medida que aumentan las pasadas. Respecto al comportamiento con la señal obtenida de la base de datos, entonces se presenta la misma conclusión que la señal anterior, que no, que presenta más ruido, pero pues y ellos pues la ubican en el eje cero. En conclusión de las dos señales, entonces se puede ver que la primer señal, el mejor método fue con Kaiser y con un número de muestras de 21. Para la segunda señal fue pues con Hamming y pues igualmente con 21 muestras. Bueno, ya para la parte del segundo punto, teniendo en cuenta lo que dijo mi compañera, pues como nosotros necesitamos, bueno, para filtros ideales lo que necesitamos es primero filtrar la señal y pues tener esta señal filtrada para poder trabajar con ella. Entonces trabajamos con la señal con el mejor filtro obtenido al punto anterior, es decir, trabajamos con la señal 1 y el filtro que utilizamos, la ventana de Kaiser con 21 muestras, y para la señal 2 trabajamos con la señal filtrada con la ventana de Hamming de 21 muestras también. Estas son las que podemos observar aquí a la derecha, que tenemos la ventana de Kaiser con 21 muestras obtenida pues, de lo que mencionó mi compañera de la señal anterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la obtención de los números complejos. Bueno, antes de esto, lo primero que hicimos fue realizar un filtro pasabajas para eliminar el componente de frecuencia de 60 Hz. Entonces, acá, como se puede observar, usamos un tipo de ventana tipo Kaiser para realizar este filtrado de la ventana que íbamos a usar. Bueno, acá ya se puede observar la señal filtrada del punto anterior junto con la filtrada del componente de 60 Hz. Entonces, ahora para la obtención de los números complejos, lo que nosotros hicimos fue realizar una agrupación de los complejos, es decir, agrupamos los complejos P y QRS con el fin de que, como ambos trabajan a la misma frecuencia de 10 Hz, entonces creamos dos filtros, uno pasa bajas y uno pasa altas para separar los cuatro complejos. O sea, el P y el QRS trabajan a una frecuencia mayor a 10 Hz y el T y el U trabajan a una frecuencia menor a 5 Hz. Entonces hicimos un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas. En este caso podemos observar el filtro pasa altas en el que se observan los complejos de P y QRS, acá como se pueden observar acá a la derecha. Se pueden ver las dos señales que están resaltadas, sin embargo, como vienen de una señal previamente filtrada, sin embargo sigue habiendo ruido dentro de la señal. Ya para los complejos T y U, entonces aplicamos el filtro pasabajas de 5 Hz. Como se puede observar, no hay una completa atenuación de las ondas P y QRS. Esto también es debido al orden del filtro, de cómo se trabaja. Es por eso que también no hay una completa. También en las investigaciones que vimos, en los documentos que vimos, dicen que es muy difícil la identificación de las ondas T y U por separado porque son casi nulas. Y pues se aplicó lo mismo para la señal 2, exactamente el mismo proceso.
Ya para el tercer punto en el que trabajamos la transformada de wavelet, lo primero que analizamos fueron las familias de Debush, ya que según lo que investigamos, pues es importante primero definir el Debush ideal que aplica para la señal. En este caso, nosotros trabajamos con un nivel 3 y con 3 coeficientes de detalle. Entonces, acá se pueden observar los coeficientes de detalle y definimos que el mejor Debush fue el 3, o sea, el DB3. Ya después de tener estas familias de Debush, lo que hicimos fue el análisis del escalograma en magnitud. Para esto es primero importante recordar que la variación en frecuencia cardíaca pues se da entre los intervalos RR. Este es el que revela el estado de la persona, es decir, o sea, el aumento es un factor del corazón, entonces si hay un aumento en la frecuencia cardíaca, los médicos pueden definir una patología. Entonces, en comparación entre este escalograma con el segundo escalograma de la segunda señal, se puede notar que hay una diferencia en un aumento de la frecuencia en el centro de la señal. Entonces, pues sería necesario analizar por el profesional. De esta forma, el profesional puede leer que dependiendo de esta variación en frecuencia se puede dar una patología específica. Muchas gracias.